Quiroga dice que para atender el tema de la estabilización económica requiere 12.000 millones de dólares de crédito que recurriría al Fondo Monetario Internacional, al Banco Mundial, a la CAF. Nos está planteando como una solución 12.000 millones de dólares. Nuestro expresidente candidato, también Evo Morales, dice que si gana las elecciones para arrancar la gestión, requeriría 2.000 millones por lo menos de dólares para reactivar la economía. Aquí el candidato Samuel, o precandidato, llamémosle así, dice que también consideraría un fondo de estabilización de 5.000 millones de dólares que sería suficiente. Todos saben que en realidad, es decir, no hay otra salida para estabilizar que no sean los créditos. Pero ¿por qué ellos recurren a los créditos? Y aquí está la respuesta. Porque durante los 14 años, de 9.000 millones de dólares, hemos subido a más de 40.000 millones de dólares nuestro Producto Interno Bruto. ¿Qué ha generado este incremento del Producto Interno Bruto? Que nuestra capacidad de endeudamiento se eleve. Entonces, ¿por qué lo plantean ellos? ¿Por qué plantean esta salida? Porque saben que el país tiene capacidad de endeudamiento y tiene capacidad de pago. Sin embargo, no obstante de que saben que tiene capacidad de endeudamiento y capacidad de pago, los problemas del combustible, ¿no es cierto?, generan un pacto entre el levismo y los partidos tradicionales o los partidos neoliberales, que los llamemos, que tienen presencia en la Asamblea, y lo que hacen es bloquear el ingreso de los créditos. ¿Para qué? Para asfixiar, para estrangular la economía interna, no que el gobierno no tenga disponibilidad de dólares y el país se convulsione. Lo que están buscando, en otras palabras, es una desestabilización política, echándonos toda la carga al gobierno de responsabilidad, cuando saben que hay un bloqueo. Bueno, ahí lo escuchábamos a Edmundo Novillo. Vamos a ver el parecer que tienen justamente nuestros panelistas respecto a este tema en concreto. Empecemos con Luis Fernando. Bueno, me parece chistosísimo. Yo recuerdo cuando estaba alguna vez en una entrevista con el padre Pérez, me preguntó, el gobierno de Bolivia dice que ha subido su Producto Interno Bruto y aumenta, y eso nos da mayor capacidad de endeudamiento y eso nos va a dar posibilidad de que tengamos mayor cantidad de créditos, toda una vergüenza. Le dije, es muy sencillo, mire, cuando uno quiere mentirle a un país y está en la carpa de un circo, lo que usted levanta es la carpa lo más arriba posible para ver a los enanos cada vez más chicos. Entonces, me está diciendo que 9.000 millones de dólares la subieron la carpa a 45.000 millones de dólares. Habría que hacer un análisis del crecimiento económico del PIB de Bolivia. Yo le aseguro, porque yo veo con mis alumnos en la universidad, que no llegaba a más de 30 y pico mil millones de dólares. O sea, es una vergüenza, toda una mentira, con el único objetivo de seguir prestándose mayor cantidad de plata. El gobierno de Bolivia ya no puede prestarse más dinero, tiene grandes limitaciones. Además, los bolivianos somos los que tenemos que pagar. Y vamos a entrar en una crisis económica no solamente porque falta la gasolina, el diésel, los dólares, es un proceso inflacionario por falta de recursos económicos. Entonces, lo que tenemos que hacer son otras cosas que no tienen nada que ver con solo prestarse plata. Y si bien Alemania, el primer día después de que Alemania mostró lo que significa el milagro económico alemán, lo primero que hicieron fue tomar una medida como el 21060. El 21060 fue después de 23 días que subió el doctor Paz, rápido, preciso, contundente. Y usted lee los anexos del 21060 y recién entiende el 21060, porque la gente lee el 21060 pero no lee los anexos. O sea, la sopa, la parte importante de la comida no la está leyendo, ¿no? Y dice, deróguese. Y ahí decía, deróguese en Alemania, después de la Segunda Guerra Mundial, todo aquello que vaya en contra del mercado se derogó. Y ese día comenzó a ver todas las frutas que necesitaba
Alemania, verduras, todo, porque el Estado había intervenido tanto, que había deformado tanto al comercio, a los negocios, que no se permitían las exportaciones. Ese fue el fascismo, el nacionalsocialismo, los sistemas comunistas como los rusos, hicieron exactamente lo mismo. Distorsionaron el mercado, empobrecieron a la gente porque lo que necesitan son hordas de gente pobre para que vayan a votar por un candidato que siempre se muestra fuerte y que va a resolver los problemas de la gente cuando no los resuelve. Entonces, estamos viendo eso y este señor que acaba de aparecer en la televisión, pues yo diría que está confundiendo lo que es el Producto Interno Bruto de un país con el Producto Bruto Interno de un país. Considera que todos somos brutos acá. Todos somos tontos. Pues, entonces, a mí no me interesa lo que digan los candidatos. Me interesa que existen muchas cosas positivas de los próximos candidatos, pero también estoy viendo que tiene mucho estatismo lo que están diciendo los candidatos. Todos se basan en fórmulas de prestarse dinero, de seguir con el caos económico que va a significar el gran proceso de la deuda que tiene este país. Me preocupa muchísimo porque la deuda la voy a asumir yo, la va a asumir usted, la vamos a asumir todos nosotros. Entonces, ¿cómo se paga eso? Bueno, se puede pagar, se puede hacer las cosas de una manera totalmente diferente y he estado estudiando las propuestas de todos los candidatos y la verdad que tienen, si bien hablan de sacarse encima del Estado, algunos candidatos, pero al mismo tiempo nuevamente dicen vamos a recurrir a la deuda, cuando si el déficit comercial se lo puede solucionar en Bolivia. En este momento vaya usted a la frontera con Bermejo, Bermejo va a vender este año unos 2.500 a 3.000 millones de dólares. ¿Por qué? Porque el tipo de cambio se ha disparado, la Argentina no tiene el cambio, un proceso inflacionario demasiado alto, y tenemos todas las condiciones para poder vender lo que no querían soltar. Entonces vienen los bermejeños y dicen, sí, pero la canasta familiar nos ha subido muchísimo, pero por supuesto hay una demanda pues insatisfecha brutal de la Argentina, y esa es la riqueza de un país. La riqueza de un país no se trata de tener tipos de cambio fijos, inflaciones altas, se trata de tener la posibilidad de poder construir un ingreso económico cuando uno es competitivo. ¿Y qué te da la competitividad del tipo de cambio? Pues, ya. Y también, ¿qué más? La inflación que tenga el otro país. Y una serie de fenómenos. Pero no puede ser que el gobierno de Bolivia siga repitiendo, perdón que me salga un poquitito de esto, de lo que dicen los candidatos, de las propuestas de los candidatos, que diga, tenemos contrabando a la inversa. ¿De dónde salió ese término? ¿Quién se lo inventó? ¿Para qué? Para intervenir nuevamente. O sea, el boliviano es tranca del propio boliviano. Es terrible. Con relación a las propuestas, estaba escuchando las propuestas, y con relación a los 12.000 millones de dólares, 5.000, se necesita dinero. Sí se necesita. Cuando se hizo el 21060, había pocos recursos económicos. Costó muchísimo mover la maquinaria. Pero eso fue un problema también del 21060 porque dejó un tipo de cambio muy apreciado. Si hubiera sido un tipo de cambio más depreciado, que lo dijo el ministro de Finanzas en ese tiempo, el señor Careaga, dijo, tuvimos un poco de miedo y lo apreciamos demasiado. Y eso limitó la producción, limitó las consecuencias de un despegue muchísimo más rápido de Bolivia. Entonces, yo veo que el que cuida el gallinero en este momento, el señor Novillo, nos está queriendo dar una cátedra de lo que no hay que hacer cuando ellos hacen exactamente lo que están diciendo que no hay que hacer. Luis Fernando García, vamos a tener ahora la interpretación, el análisis respectivo a este tema, propuestas de sus candidatos, los precandidatos. Contigo, Hugo Valderrama. A ver, Níbar, ¿cuál es el tema central? Hay que ver quién es el agente económico principal. Y tenemos que ponernos el chip de que el agente económico principal es el individuo creador. Somos tú y yo, los copanelistas que estamos acá, que creamos todos los días. Pero para crear todos los días necesitamos ciertos marcos institucionales que básicamente salvaguarden y respeten la propiedad privada. Es decir, el ente de reactivación económica somos nosotros. Lo que pasa es que tenemos un sistema total y absolutamente opresivo contra eso. Somos uno de los países con la peor presión fiscal del mundo. Hay un dato que yo lo puse, no sé, hace unos días atrás en algún artículo que escribí, que hemos pasado de estar cerca de los 400 a 500 dólares promedio que se pagaba de impuestos, esto es un dato promedio,
a estar cerca de los $1,000 y pico de impuestos, pero y ahí te pueden decir los del movimiento al socialismo es que no subimos impuestos, y eso es cierto, no subieron impuestos, lo que subieron fueron las multas. Es decir, hemos pasado de ser un país que pagaba impuestos a ser un país donde los ciudadanos vivimos pagando multas. Y obviamente hay leyes como la ley laboral que son absolutamente draconianas con aquel empresario que quiere crear empleo, etcétera. Entonces, cuando los candidatos te plantean en general prestarse plata, te están intentando solucionar el problema de ellos, están intentando crear una ilusión de estabilidad, y yo se lo he dicho a varios de ellos, en lo que queda de gobierno. O sea, es decir, ellos dicen, bueno, voy a estar un par de años, creo una ilusión de estabilidad, tengo cierta tranquilidad de mi gobierno y le paso las papas calientes a la siguiente gestión. Básicamente es eso lo que están apuntando. Y es más estatismo, más intervencionismo, más complicación contra la propiedad privada, nos van a dejar más endeudados. Los créditos de hoy son la inflación, las devaluaciones, las presiones fiscales del mañana, porque nos van a hacer pagar a nosotros esa deuda. Y esencialmente, además, es un principio inmoral, porque estas deudas a largo plazo muchas veces se las traslada a una generación de ciudadanos que todavía ni han nacido. Y eso es lo que hay que ver. A ver, todo crédito del Estado, y voy a usar un ejemplo un tanto socarrón, es como que tú y yo y los que estamos acá hoy nos vayamos de farra a un lugar y pues la pasemos bomba, ¿no? Alcohol, chicas, comida y bueno, y la cuenta se hace una cosa enorme. Nosotros la disfrutamos la fiesta y cuando nos estamos yendo de la fiesta le pasamos la cuenta a nuestros hijos. En el caso mío son menores de edad y les digo, bueno chicos, la cuenta de mis amigos y yo, la cuenta de los 5 días de farra, que es un montón de plata, pues la van a pagar ustedes. Eso es el crédito que quieren tomar. En esencia eso es agarrar plata, malgastarla, porque el Estado siempre, siempre, siempre malgasta, y dejarnos la cuenta a los ciudadanos sobre una fiesta de la cual no participamos y ni siquiera nos beneficiamos. Es más, nos vamos a perjudicar. Entonces, hay que empezar a evaluar las propuestas económicas en base a un eje central de la filosofía económica. Todo plan económico tiene que apuntar a de poner al individuo, a la persona, como el ente creador de riqueza. Es él al que se le tiene que respetar su propiedad privada, su capacidad creadora, hay que respetarle el bolsillo y hay que dejarle que funcione su libre iniciativa. Esa es la única forma en la que se prospera. Todo lo demás es básicamente cuentos de corto plazo que benefician a los políticos, en esencia, querido Aníbal. Hugo Valderrama, vamos concretizando con lo que tiene en su análisis respecto a este tema. Joshua Bellón. Gracias, Níbar. Mira, hay que desmentir algunas cosas que son aprovechadas por estos discursos de los amigos socialistas. Primero, que los créditos que están ofreciendo los candidatos son totalmente distintos a los créditos que quieren los del gobierno. Los del gobierno quieren construir una carretera porque seguramente ahí van a tener algunas ganancias o tienen algunos intereses. Lo que están ofreciendo los candidatos son créditos de salvataje para estabilizar la economía, que probablemente sean, digamos, una de las salidas. Como decía Hugo, una salida de corto plazo, una salida momentánea. Si quieres que haya liquidez en dólar inmediatamente, pues lo que necesitas obviamente es acudir al Fondo Monetario Internacional, pero por supuesto esto no basta. No se estabiliza solamente con eso la economía, hay muchas otras medidas. De hecho, las recetas están dadas y las recetas siempre son liberales, porque la economía es liberal. Lo que hacen estos amigos es tergiversar la economía, el manejo del Estado para sus propios intereses y para sus propios fines. Entonces, ellos utilizan como excusa y dicen, los candidatos también están proponiendo esto, ¿por qué nos boicotean a nosotros? Claro, después de que han destruido la economía, encima tienen el cinismo de decir que son exactamente los mismos créditos y tratar de justificar lo que han hecho mal durante todos estos años. Cuando una economía está destruida, obviamente necesitas un programa de salvataje y dentro de las medidas es posible que se necesite algo de crédito. Por supuesto, es malo. Cualquier préstamo siempre va a ser malo porque se supone que debes vivir con tus propios ingresos, ¿no? Eso por un lado. Otra cosa que me preocupa es que estos señores, como mienten constantemente, nos digan que han hecho maravillas con el Producto Interno Bruto, ¿no? Yo he hablado muchas veces de este tema y mira, aquí hay unas cifras que un poco desmienten lo que dice este personero de Estado. El 2010
el Producto Interno Bruto era de aproximadamente 20.000 millones de dólares. Para el 2023 básicamente fue 45.000 millones de dólares. Y uno dice, wow, esto es un gran incremento, es 126%. Pero los economistas no hablamos de cifras en términos nominales. ¿A qué me refiero? Si producimos 2 sillas y cada silla vale 5 bolivianos, el PIB, el Producto Interno Bruto de este país es 10 bolivianos, 2 por 5. Pero si hay una inflación y ahora las sillas valen 10 bolivianos, entonces el PIB va a ser de 20 bolivianos. O sea, se ha duplicado el PIB. Esto es algo que ha ocurrido en la economía boliviana, pero seguimos produciendo las mismas 2 sillas. Entonces, a los economistas nos interesa el PIB real, o sea, cuántas sillas se ha producido en términos físicos, cuántos productos, cuántas naranjas, cuántas papas. Y cuando uno entonces ve el PIB real de Bolivia, resulta que este ha crecido solo de 20.000 a 30.000. Miren la gran diferencia. Y esto ha sido solo un 56%. Y de aquí podemos deducir además que la inflación durante todo este tiempo, entre el 2010 y el 2023, ha sido de 70%. La economía ha crecido solo vía precios, vía inflación. Y esta inflación encima la podemos comparar con el crecimiento de los salarios reales. ¿Cuánto ha crecido tu ingreso como persona, ya no como país? Y resulta que tu salario real, tu remuneración media real ha crecido solo en 18%. Entonces hemos tenido una inflación durante todos estos años del 50%. Lo que compras hoy es con tu salario es la mitad de lo que comprabas el 2010. Entonces, no es que hayamos crecido, en realidad los ciudadanos hemos perdido el poder adquisitivo de nuestro dinero. Y por eso, Níbar, con esto concluyo, en este último tiempo, cuando han subido un poquito más los precios, hemos entrado directamente en crisis. La gente ya se ha preocupado muchísimo, ya no te alcanzaba la plata, porque este modelo paulatinamente te ha ido quitando tu ingreso. No tu ingreso real, lo que puedes comprar con tu ingreso. Entonces, bajo todos los términos y bajo todos los análisis, en realidad todo esto ha sido un desastre. El movimiento al socialismo nos ha dejado básicamente en la ruina y las posibilidades de reactivación cada día están más lejanas y, por supuesto, más complicadas. Gracias a nuestros tres panelistas, analistas económicos, por supuesto. Yo quiero finalizar con estas imágenes, porque vamos poniendo, por favor, en producción. Hoy salió Tuto Quiroga diciendo que su mayor eslogan en cuestión de crisis económica, para salvar la crisis económica, es privatizar. Vamos poniendo, por favor, que dice, todo se privatiza. Tuto lanza líneas de su posible gobierno y adelanta un Estado pequeño. Luego, hay otra imagen, a ver, vamos poniendo primeramente la que he mencionado, ahí está, si la podemos hacer más pequeña, y ahí dice, todo se privatiza. La idea fuerza que quiere Tuto Quiroga dar a conocer con la parte económica es achicar el Estado a su mínima expresión. Vamos con la otra. Y Manfred ahí está también, junto con Samuel, y en su banner de Manfred dice gasolina y diésel a 5 bolivianos sin subvención. Esa es la propuesta o el eslogan más fuerte que tiene si se habla de economía con Manfred Reyes Villa. ¿Y qué se tiene por el otro lado con Samuel Doria Medina? Los 100 días. Y hay un candidato, un precandidato, tarijeño él, Rodrigo Paz Pereira, que dice, no 100 días, que sea un día, porque si dejamos que se avancen estos 100 días, en mitad del camino se lo pueden haber con convulsiones sociales que lo podrían derrocar fácilmente. Quiero terminar agradeciendo nuevamente a nuestros panelistas, muy amables a los tres, gracias a Hugo Valderrama, lo mismo también para Josué Bellot y también Luis Fernando García. Gracias por estar con nosotros. Gracias, buenas noches, un saludo a todos. Muy bien, así concluimos una noche más. Bueno, lo que hablábamos ayer, Nevar, de que finalmente las candidaturas han dado un giro, ya no se habla de solo el candidato, se habla de propuesta. Claro, al ver de que las figuras no han podido unirse, nos vayamos a enfocar a las propuestas. Claro. ¿No? Y entonces, me parece bien que la población ya deje de
ver rostros y vea más bien a profundidad las propuestas de cada Claro, uno. hay una frase que se quedó ayer cuando escuchaba los diferentes discursos que dijeron, es temprano para que se enamoren del candidato, Ah, qué linda frase. Me ¿no? gusta. Es temprano para que se enamoren del candidato. Todo puede pasar todavía, estamos Sí. recién arrancando. Aunque el tiempo pasa rápido. Claro, este proceso ya 100% electoral de campaña, Sí. ¿no? Entonces, yo creo que está ahí las propuestas y habrá que ver cuáles son realizables, porque no todas las propuestas son posibles, son demagógicas, muchas de ellas, ¿cierto? Mucho más con la experiencia de los políticos que tenemos, ¿no? Entonces, habrá que analizar y pedir, ¿no?, con el tiempo oportuno, si bien no se pudo haber la unidad, que hay un debate franco. A mí me gustaría escuchar un debate no solo de los candidatos, sino de su equipo económico, ¿no? Porque la persona que va a entrar a gobernar los próximos 5 años el país, el primer problema va a ser resolver la crisis económica. Ese va a ser el primer reto de entrada de lo que va a haber. Yo me preocupo también, por supuesto, obviamente, la economía es preocupante porque estamos en plena crisis. Pero a ver, ¿qué solucionamos primero? De entrada, como dices tú, ¿la economía o nos aseguramos gobernabilidad? Porque no olvides que mientras esté una fuerza territorial que no pueda ser perpetuada o perpetrada por la policía, por los militares, hace de que desde ahí se comande muchas cosas ese territorio. Yo creo que la economía es muy fundamental, si no mirar a Argentina. No hay que dejar de mirar a Argentina. Pero Argentina no tiene un chapare. No hay que dejar, tiene los denominados, ¿cómo se llaman estos? Sindicalistas, que han salido a hacer toda una convulsión recientemente, en mes de marzo, ¿cierto? Hubo incluso muertos, heridos, varios presos que se han enfrentado con la policía. ¿Algo similar puede pasar ¿No? aquí? Yo creo que sí, porque si el pueblo ve una respuesta económica, Nivar, los sectores te van a respaldar, te van a apoyar, no te van a dejar solos. Empresarios, gremiales, campesinos, porque la economía es la que dinamiza todo, Nivar. Lo que el gobierno tiene que dar al boliviano la certeza, uno, de que tiene que haber estabilidad, primero, en el tema de generación de empleos, porque actualmente es crítico lo que está ocurriendo en el país. Más del 85% de la mano de obra, ¿no?, es prácticamente irregular. ¿No? Eso ya no es un empleo formal. No es un empleo formal, O sea, mucha el informalidad. 85% ha entrado a la informalidad. Hoy día, y esta semana hemos visto, seguramente usted en las redes sociales, salir al sector gremial, ¿no? Cada uno envalentonado, defendiendo lo poco que le queda de ingreso. ¿Qué dicen los gremiales ante estas ferias denominadas clandestinas? Porque no sé si hay un reglamento de ferias, no sé si hay alguien que regule este tema de ferias, por qué se autorizan unas sí, otras no, qué beneficios tienen ciertos ciudadanos, no que todos somos iguales, ¿cierto? Entonces hay un debate profundo ahí para poder denotar esto. Primer elemento, ¿cierto? Segundo elemento, el campesino lo han acostumbrado a que pida plata y que no pida desarrollo, ¿cierto? Acá en Tarija al menos es el único departamento en el país que le da una subvención directa al campesino con dinero, denominada Prosol, que hace varios años no ha tenido ningún efecto para el departamento, claro, ¿cierto? Entonces, hay un sector, ya le ha sacado un pedacito del presupuesto. El sector de transporte tiene otro pedacito del presupuesto, ¿cierto? Pero se necesita totalmente disgregar todo esto y generar, ¿no?, una propuesta de país en consenso con desarrollo para todos, no sectorizado, ya no. O sea, el hecho que el MAS nos haya puesto de que los blancos somos odiados por los mestizos, por los estos y denominados caras, ha sembrado el odio,
¿no? Cuando en su momento se replicaba una sola unidad de país, el MAS nos dijo que hay 35 naciones, que todos somos diferentes y cada uno pelea por sus derechos, no importa cómo lo hace, violentando el Estado de Derecho, infringiendo las normas, ¿no? Prácticamente nos han sembrado odio y discriminación marcada. De que había en Bolivia, sí, pero los bolivianos hemos aprendido a convivir con un bien común pensando en la patria. Claro, antes teníamos una sola religión, una sola cultura, la cultura boliviana, y no veíamos tantas diferencias. Hoy lo pluralista ha hecho de que cada quien se encasille en ser diferente a otro. Claro, cada Y uno quiere para ser muchos mejor que el es otro. positivo y para otros ha terminado siendo completamente negativo. Termino con esto. Está bien querer ser mejor con el otro, pero con recursos propios, cuando tú generas tus propios ingresos, no con recursos del Estado. Claro. ¿Cierto? Por eso digo que hay que terminar de cerrar este bloque de disgregar la economía, porque hemos disgregado la economía, hemos agarrado y decir, tienes tu familia de 5 personas y te ganas 100 pesos, a cada uno le ha querido dar cada uno lo que corresponde, 20 pesos a 10 pesos. Pero resulta que ese salario ya no es de 100, ahora tiene 50. Y los más acostumbrados a tu entorno a decir, pero yo quiero 100. Ya no quiero, Siempre hemos percibido bien. ¿cierto? ¿Qué dicen? Es una conquista ganada. Dicen. Claro, cuando más bien tendría que ser la lógica de decir, hagamos un fondo común para hacer un proyecto de Estado, de país, de desarrollo, donde todos nos beneficiemos y el Estado nos garantice seguridad jurídica, nos garantice el derecho a la propiedad privada, ¿cierto? Nos garantice de que el Estado no va a ir a competir con el empresario privado, más bien lo va a respaldar, lo va a acompañar, ¿no? Nos garantice que el Estado no nos sangre como hace con impuestos internos, impuestos nacionales. ¿Cree que no debería haber empresas estatales? Yo creo que tiene que haber una fusión de empresas mixtas, porque tampoco actualmente los empresarios no están en la capacidad de invertir, pero sí de desarrollar Pero, ¿qué tal a través del si conocimiento y administración privada. ¿Qué tal si mejoramos nuestras leyes impositivas, nuestra normativa impositiva, la mejoramos para que se produzca y se fortalezca el empresariado privado y eliminamos las empresas estatales? Es que eliminar de un solo saque, No, de un solo saque, no. Porque Pero ¿qué vas a generar? paulatinamente. Vas a generar desempleo, mayor desempleo. No, Sí, por eso te digo, por eso- pero paulatinamente. Mientras Más empresas llegan, más Ajá. empresas privadas también llegan, se va reduciendo lo otro. habrá que analizarlas cada una, ¿no? Como decía uno de los panelistas. Sí, por eso pues, me ¿no? ha hecho recuerdo lo que decía Hugo Valderrama, Claro. que debería eliminarse por completo, porque es muy cierto, y esto es verdad. El partido de gobierno, el gobernante de turno, si crea una empresa, no la está creando para hacerla crecer la empresa. Su objetivo principal no es hacerla crecer, y eso es muy cierto, porque le va y le viene, porque no es su plata. Claro. ¿No? Su objetivo principal del gobernante para crear una empresa estatal es simplemente cuotas de poder, cuotas políticas. Espacios políticos. Espacios, Claro. cubrir las pegas, en otras palabras así concretas. Entonces, ese es su objetivo. Si le va bien a la empresa o no le va bien, si le va a regular o que se quede ahí mientras dé para el pan de cada día, más que suficiente. Claro. Y hay que empezar, Nivar, en esta lógica de la recomposición del Estado, a replantearse la necesidad y a replantear los sindicatos laborales. Sí. No es posible que en un país donde hay 85% de informabilidad, el principal representante de los trabajadores sea la COP, Claro. o sea, la Central Obrera, que no ha defendido la estabilidad laboral, la Central Obrera que no ha sido capaz de defender, ¿no?, el empleo digno, Claro. ¿no?, la Central Obrera que simplemente se ha dedicado a ver de que sus dirigentes estén acomodados. Yo no acepto, y yo he sido dirigente de los trabajadores de la prensa, de que un dirigente pida, ¿no?, y se haga declarar en comisión para no trabajar y percibir un sueldo. Sí. Porque cuando tú, Hay varios que claro, porque viven cuando en tú asumes un reto más significa que estás replanteando
tu situación del espacio que tienes, ¿cierto? Del tiempo. Porque dices, tengo tiempito para hacer esto más. Pero no a decir, voy a usar todo ese tiempo laboral, porque todo el mundo tiene que producir en el país. Necesitamos cambiar ese chip y decirles a todos que si no producen, no vamos comen. a hacer. Correcto. No comen. Así es. Así es sencillo. Así que yo valoro mucho que el debate ahora empiece con el tema de las propuestas y ver qué más se plantea, porque muchos están planteando simplemente, Nivar, el tema del problema del dólar y del gas, del combustible, ¿cierto? Como la solución, ¿no? Pero no nos han dicho qué van a hacer en los otros rubros. Claro, hay que... Pero de momento no los vamos a exigir, porque ahorita son precandidatos. Ya cuando estén inscritos, con el partido, con el vehículo y con la plata, ahí vamos a exigirles más aclaración. Así es, nos vamos. Muchas gracias, buenas noches. Vamos a buscarle